hoy voy a hablarles del adulto, ¿no? De este adulto que ha desaparecido. Porque una sociedad que renunció a guiar, ¿sí? Después se pregunta por qué sus hijos no toleran la realidad, ¿no? Y yo pienso que es imposible apagar un incendio con nafta o con gasolina, como se dice en algunos lados. Y por eso el debate sobre la salud mental juvenil está podrido desde la raíz porque se niega a mirar el verdadero responsable. ¿Y cuál es el verdadero responsable? El adulto. Porque sentamos a los chicos frente a este abismo que es Internet, porque muchas veces ya no tenemos energía, no tenemos autoridad ni coraje para sostener una conversación real. ¿Y qué pasa con los docentes? Los docentes retroceden estas aulas donde les quitaron las herramientas, ¿no? Para poner orden. Lo básico, el respeto y la autoridad. Entonces no estamos frente a una crisis de juventud, estamos frente al naufragio del mundo adulto. Lo miramos y decimos, qué generación perdida, ¿no? Defectuosa. Y yo no creo que sean solo unos copitos de nieve, sino que es una generación que fue criada en el medio de una retirada cobarde de los adultos. Porque durante años se instaló esta gran mentira, ¿no? Que la autoridad adulta era en sí misma el problema, ¿sí? Se metió en la cabeza de algunas personas y en la misma bolsa que la misma bolsa metieron la disciplina, el respeto a los mayores, la familia, la tradición, el esfuerzo, el deber, la jerarquía y el límite, y se los condenó junto con ciertos abusos reales que podían haber habido en el pasado, pero que también los hay en el presente, porque en este aspecto no lo tocaron, ¿sí? Entonces, yo voy a reconocer que antes había algunos casos una dureza excesiva, ¿sí? Y quizás hasta castigos más duros, pero también depende de la prisma con que se mire, porque eh, esta época había algo que este nuevo fenómeno lo destruyó. Que antes estaba claro, los adultos no dudaban de su lugar, ¿no? De sus roles, porque los padres ejercían las autoridades sin pedir permiso, porque era lo que el padre consideraba que era mejor para sus hijos. Antes vos ibas a la escuela, mandabas a sus hijos a la escuela, y si tus hijos contestaban al profesor, venía a casa y tenía una reprimenda, tenía que dar una explicación de por qué contestó a un adulto y más a su propio profesor. Hoy es al revés. Hoy los chicos van en casa y dice que el profesor les llamó la atención y los padres, las madres, muchas veces en este caso, van y se pelean con el profesor sin querer saber qué es lo que sucedió. Y a su vez, como el profesor, el docente, perdió este respeto, perdió a esta autoridad, no tienen cómo justificarse. Entonces, eh, no avala, o sea, no tiene argumentos para justificar el por qué llamó la atención a su hijo. ¿Se entiende? Entonces, una comunidad que transmitía los valores sin avergonzarse de ello, hoy se ven obligada a esconderse cuando habla de disciplina, cuando habla de autoridad. Y yo creo que el error no fue corregir excesos si es que los hubo, vamos a hablar de esto al final, sino que el error fue dinamitar la estructura misma de la crianza, ¿no? Porque al transformarse la autoridad, como lo hacen hoy, en sospecha, toda autoridad es sospechosa, al confundirse el límite con una agresión, ¿no? Y la exigencia y un trauma, mismo con la frustración, es una anomalía que debía evitar a cualquier precio. ¿Cómo vas a evitar que tu hijo se frustre si la vida está llena de frustraciones? El problema no es que se frustró o no logró hacer algo, es que se cayó. Tiene que enseñar a levantarse. Antes tropezábamos, caíamos
Y tu madre te agarraba del brazo, te levantaba, te daba una palmadita y a seguir adelante, porque la vida vas a tener mucho más caídas que estas. Entonces, no exponer el niño a estas caídas, estas frustraciones, no va a saber cómo moverse si un día sucede en la verdad. La vida es una jungla, quieran o no, vivamos donde vivamos. La vida es salvaje, la vida te pone a prueba, te lleva al límite y tenés que estar fortalecido física, moral, espiritualmente para esto, ¿sí? Entonces es complicado, ¿no? No ver al adulto como responsable. Y cuando me refiero al adulto, me refiero a todos los ámbitos, porque los adultos fueron los que se dejaron corromper por por este sector que buscó que nuestras generaciones fueran esto. Y estos adultos principalmente fueron los políticos, fue desde el Estado que alentó estas políticas y que llevó a la sociedad adulta a avalar lo que estaban haciendo a nuestros hijos, ¿sí? Y el resultado es obvio, porque hoy los chicos están más estimulados que nunca. Eso es innegable, pero tienen cada vez menos tolerancia. Son inquietos. Hoy tienen muchísima información, pero no tienen criterio. ¿Se dieron cuenta? Por supuesto que tienen más conexión digital, pero tiene una soledad tan profunda que ya es preocupante. Tiene más derechos declarados, por supuesto, pero tiene menos adultos, ¿no? Que tengan espaldas para sostenerlos cuando esta realidad no se arrodilla ante los deseos de estos chicos. Entonces, la infancia, de alguna manera, eh, no pide, solo escucha lo que el adulto tiene para decir y exige silenciosamente una guía firme, ¿sí? Porque los padres tienen esta ternura, tienen este amor, tiene esta contención con los hijos, pero esto sin límite no tiene tanto valor, porque la comprensión, si una estructura firme se disuelve, criar requiere adultos con determinación para poder decir con coraje, si se quiere, ¿no? Porque hay que decir que no a un chico hoy, ¿no? Pero el padre tiene que tener la capacidad de decir que no y tiene que tener la capacidad de sostener esta decisión, no derrumbarse ante un berrinche. Berrinches los chicos tuvieron toda la vida, toda la vida. ¿Qué es esto que un chico con un berrinche está liberando su ira? Ustedes saben cómo mi madre me curaba los berrinches. Éramos 6, imagínense. Éramos 6. Salimos todos buenos los 6. ¿Ah? Entonces, hoy se avala o se comprende al niño que tiene un berrinche, que se enoja, que patalea, que pega al adulto, que pega a la madre, que pega al padre. ¿Sabe lo que están formando? Esta línea delgada de respeto entre padres e hijos nunca puede romperse, nunca, nunca. Y el chico que no tiene límite, en definitiva, no es más libre. No es libertad. No tener límites no es libertad. Sí está más solo, muchísimo más solo. Y entonces, ¿qué pasa? La pantalla no es la única causa de esta soledad, sino que es el sustituto perfecto de la ausencia del adulto que desertó. Y en este contexto, también podemos decir que está la ausencia del adulto en esta mesa familiar, en la intimidad del chico en su dormitorio, ¿no? En la clase, cuando está aburrido, cuando está angustiado. ¿Dónde van a buscar consuelo? En la pantalla.
porque la pantalla los anestesia. ¿Por qué triunfa tanto el tema de la pantalla, el tema de las redes? Por comodidad, porque los padres dejaron de tener la paciencia de esperar que le des el berrinche al chico, de ponerlo, de calmarlo en el sentido de, bueno, ya está, de ponerle límites, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hace? Un chupete. ¿Cuál es el chupete? Un celular, una tablet, una pantalla cualquiera, porque esto calma rápido. Evita las discusiones, evita las peleas, permite al adulto trabajar, a comer rápido, a escapar del conflicto. Porque antes tenía la madre en la casa que, bueno, aguantaba los berrinches a los chicos, los educaba y por eso los tenía ahí tan cortitos, ¿no? Porque si no, no permitía seguir con su vida normal. Pero los adultos mayores se olvidaron que la pantalla por sí solo no educa, simplemente los absorbe, ¿no? Los entretiene, captura la atención, pero no los enseña a esperar, no procesa la frustración, tampoco ordena este deseo que los hace, este estímulo, ¿no? Que reciben constantemente. Entonces, ellos no distinguen el impulso de decisión y por eso hacen las barbaridades que estamos viendo hoy. Porque cuando esta pantalla ocupa el vacío que dejó el adulto, eso no libera la infancia, sino que los devora la infancia, los destruye. Y no digo yo, hay hoy encuestas, estudios que lo avalan, por ejemplo, Pew Research, creo, en el 2024 reveló que el 72% de los adolescentes yanquis se sienten en paz sin el celular. Es verdad, deben sentir que cuando uno va a un concierto y te escuchas el ruido, y de repente hay silencio, sentís esta paz, ¿no? Pew Research, ahí está, 2024. Y el 44% admitían que admite que tiene ansiedad cuando tiene el celular, porque viste, uno está con el celular, está viendo que hay mensaje, que estoy mirando. Esto no es libertad, esto no es nada de verdad, es una adicción. Sí, está probado que hay una adicción a las redes, al celular. Y bueno, el cinismo es bastante claro en este sentido, ¿no? Porque muchos padres que no controlan su propia adicción pretenden exigir que los hijos no la tengan. Entonces, yo creo que las escuelas, ya que damos en todo, es peor porque los docentes no compiten contra otro método de enseñanza, sino que compiten contra la rapidez de los algoritmos, ¿no? Que están diseñados por estas corporaciones millonarias para robar la atención, para acelerar la dopamina y volver intolerable cualquier ritmo normal. ¿Y qué se espera de una clase? Se espera que un alumno tenga una atención, que uno que esté atento a la explicación, por supuesto que depende mucho del profesor también, ¿no? Pero las redes como el TikTok exigen una reacción inmediata. Entonces llega al colegio a todas las edades con una estimulación que no es natural para el ámbito, ¿sí? Y por eso cada vez más países están preocupados por el tema. La UNESCO mismo también informó que casi el 40% de los sistemas educativos ya restringe o prohíbe los celulares en la clase, cuando antes se había abierto de cierta manera. Y esto es por una simple supervivencia cognitiva. Y acá en la Argentina también, yo recuerdo cuando estaban las chicas, en algún momento se prohibió, después volvieron a permitir, pero en la última década también la UNICEF documenta algo así como la orfandad digital que está dentro de nuestras casas y los colegios. Ya hay una preocupación latente por este tema. Y la salud mental juvenil se derrumbó
por lo menos según la OCDE, y yo creo que de la última década, no porque los chicos sean más débiles de repente, que son más frágiles, que les llaman copitos de nieve, sino porque crecieron en un mundo donde ¿quién se desbandaron primero fueron los adultos, ¿no? Entonces aceleraron todo y abdicaron de cierta manera este rol que yo siempre digo, ¿no? De guía. Porque acá también en la política argentina hubo esta estupidez de que porque era joven salía de todo. ¿Se acuerdan de Ofelia? Pobre Ofelia, no sé qué de su vida, la diputada esa de 20 y pico de años, 22, 23 años. Estaban todo el mundo estupidizado porque era la diputada más joven y hay que... No te sirve, o sea, podés ser un genio, ¿sí? Pero no tenés experiencia de vida. Necesitas un adulto que te guíe. Solo por ser joven no te avala. La juventud te puede dar fuerza, fuerza física, fuerza de carácter, depende cómo fuiste criado, pero no te da sabiduría, no te da conocimiento, no te da experiencia. Eso no te da tradición. Eso se lo tiene que transmitir los adultos. Y por eso terminan también como terminan, ¿no? Entonces, yo creo que una civilización se mantiene cuando una generación le entrega a la siguiente, que lo que hablamos siempre, lo que habla Marx en el libro, como Putin puso de pie a Rusia, cuando entrega su lengua, sus hábitos, su memoria, sus límites, el respeto, la pertenencia y el sentido de deber. Pues entonces, cuando esta cadena se rompe, ahí no hay libertad, no hay nada, hay un vacío, el pibe, el chico, queda solo, ¿no? Frente a la nada mismo. Entonces, la modernidad tardía le llenó de alguna manera la boca de palabras bonitas a los chicos, porque a veces hablas y te hablan como si fueran conocedores del mundo, como si te van a comer crudo, ¿no? Pero cuando rascas un poquito están vacíos, o sea, no pueden sostener más allá de una frase que encontraron en YouTube, más allá de algo que escucharon en un short de 30 segundos, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo se habló de esta cuestión tóxica, ¿no? De que el buen padre es el que entiende todo, que permite todo, que evita el sufrimiento. Y yo creo que confundieron el amor con cierta complacencia, ¿no? Con esta renuncia y con esta ausencia de autoridad. Porque ser padre es mucho más complejo que permitir. Permitir a los chicos que hagan lo que se les da la gana es muy fácil. Es muy fácil, dejarlos ahí, que hagan, no te preocupes, es fácil. Esto no es ser padre. Ser padre es acompañar a las chicas. Ser padre es enseñar a los chicos que deben ser fuertes, que deben superar los obstáculos, que deben conocer sus límites y tratar de superar sus límites. Y si no puede superarlos, debe aceptar también su condición de no superar límites que a veces te imponen, que son inalcanzables. ¿Se entiende? Uno tiene que intentar dar lo máximo, pero si no puede, también tiene que conformar con lo que uno tiene, porque esta inconformidad con lo que se tiene también es mortal, hacen un daño tremendo, tremendo. ¿El sufrimiento existe? Claro que existe. Pero convertir a un chico en un conejillo de indias, en un experimento cultural, no es la opción. Eso no es cuidar a la infancia, no es cuidar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, porque el chico no está para confirmar la identidad de los padres ni para reparar las crisis de los adultos, porque a esto se expusieron los chicos, a reparar los problemas de los adultos. Hoy nos encontramos que niños de edad temprana, de 5, 6, 7 años, se enfrentan al problema que tuvo una madre durante 7 años de su vida y de repente tiene que verse esta madre como un padre, que se viste, que habla, que se transforma en padre. ¿Cómo querés que el chico absorba este cambio?
¿Cómo querés que el chico sea responsable de tus decisiones? Se lo está teniendo, eh, no lo están teniendo en cuenta del ser humano que se está formando ahí frente, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando el adulto desaparece, como en este caso, que está desapareciendo, yo creo que estamos ante una crisis política y civilizatoria tremenda, ¿no? Porque una sociedad sin adultos maduros es reactiva, es manipulable y es muy frágil, como lo estamos viendo. El mercado ama a los impulsivos. Eso no, están programados para esto. Y la tecnología ama esta atención rota, ¿no? Esta falta de atención, de no poder concentrar. Y la propaganda, ¿qué ama? La memoria corta, porque te quita la memoria de largo plazo. Entonces, para mí no hay un futuro nacional sin una transmisión de una tradición, ¿sí? Y transmitir, no sé, o sea, la gente tiene miedo de hablar sobre el pasado, como si el pasado hubiéramos hecho todo mal. Y yo creo que el mundo llegó acá gracias al aprendizaje de los errores y de los aciertos del pasado. Una cosa es intentar corregir errores y otra cosa es borrar literalmente nuestro pasado para volver a empezar. Y yo creo que hoy los chicos, los jóvenes y los no tan jóvenes, no están desamparados porque son débiles. Yo creo que están desamparados porque muchos adultos, demasiados adultos, desertaron, ¿no? Desertaron del puesto, de este puesto que es el de guiar, de este rol de guía. Eso es lo que falta. Nosotros necesitamos volver a tener al adulto como guía de nuestros jóvenes. Primero los abandonaron, después los saturaron de diagnósticos porque nunca se vio tanto diagnóstico de la población como hoy. Yo creo que la cantidad de discapacitados que hay en el Estado argentino hoy va a ser una rareza que de los 44 millones de personas que somos hoy en la Argentina, se va a invertir en los roles. O sea, en algún momento, el ritmo que está haciendo, vamos a tener todos alguna discapacidad y necesidad de atención del Estado antes de una persona sin estar con un diagnóstico, ¿sí? Entonces, no sé si debemos preguntar qué es lo que pasa a los chicos, ¿no? Si no debemos preguntar es qué carajo le pasó a los adultos. Yo creo que esta es la pregunta, porque una sociedad que se niega a crecer, a asumir la responsabilidad y a ocupar su lugar, no tiene una autoridad moral para exigir a los hijos que lo hagan. Primero, tenemos que tomar el toro por las astas, reubicarnos como adultos responsables y de ahí transmitir los valores a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.